Gracias, Jorge. Bueno, lo que me ha parecido bastante interesante es que tú estás afrontando este problema y nos estás respondiendo a unas cosas que queríamos preguntarte. O sea, cómo afrontar, por ejemplo, este tipo de cambio al alza, el tema de los commodities. O sea, no vamos a depender solamente de eso, ¿no? O sea, básicamente lo que tú estás planteando es no tenerla centrada la mirada en vender piedras y minerales, ¿no? Entonces, diversificar, básicamente eso, ¿no? Yo he conocido funcionarios en el Estado que me han dicho, Julio, pero el Perú es un país minero y siempre lo va a ser. Mira, primero nos pasó lo mismo con el guano, con el salitre, con el caucho. Ya. Y segundo, te digo, eso no es cierto. Ajá. Tienes en el mundo países como Corea, como Vietnam, como Tailandia, Finlandia, Islandia, que hace 60 años y 70 años vendían recursos naturales. Y hoy día venden tecnología de punta. Entonces, que no me digan que un país no se puede transformar. La promesa, ¿no? Promesa en la época del guano, el boom del guano, la choveta, etcétera, etcétera, ¿no? Absolutamente. Sí, bueno, ese es el tema de industria que lo habíamos cortado. Y eso que no les he contado, ¿cuál es la visión de expansión del Perú en los próximos 50 años? No me cuentes, te voy a preguntar una cosa que no te va a gustar. Pregunta cualquier cosa. ¿Qué pasó con esa pregunta que te hicieron sobre la unión civil y que tanto se habló del tema, que me parece que trastabillaste a responder, que quisiste responder o no respondiste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Al final, ¿tú crees en la unión civil? ¿Va un proyecto de unión civil? ¿No va un proyecto de unión civil en tu gobierno? Yo creo en la unión civil, creo en la construcción de derechos para todos. ¿Por qué te palteaste? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué te palteaste? A ver, te voy a explicar por qué y no me vas a creer igual. ¿Sabes qué es? Que yo he sido buena parte de mi vida un técnico. Y los técnicos te decimos así el problema. Mira, este es el... Vaguedades. No, este es... O sea, te huevean. Este es el problema, Ya. ¿no es cierto? Y esta es la solución. Siempre te presentamos el problema para que tú entiendas el contexto y de ahí te decimos, y hay que hacer esto. Entonces vamos al revés. En política tienes que cambiarlo. Claro. Primero tienes que decir, esto es la solución, porque esto y esto. Entonces al principio, cuando me preguntan de la unión civil, yo hablaba de la construcción de derechos para todos, porque es importante la identidad nacional, el enfoque para... ¿Qué hace Verónica? Pues? Claro, entonces, pero al toque, así luego que me entrevistaron de El Útero, en una, nada, ahora ya inmediatamente comienzo. O sea, tú me dices que eso fue un problema de comunicación que has ido trabajando un poco más. Totalmente. Okay. Como en otros casos, ¿no? También me han preguntado otras preguntas que no eran temas sensibles y mis respuestas al principio eran igual, como la de un profesor. Oigan, ¿has escuchado lo que acaba de decir? Hubo un problema de comunicación y lo resolvió. Pero tuvo que admitirlo Tuvo que primero. admitirlo. Y no dijo, me querían agarrar de acá, me preguntaron mal. Fueron los entusiastas, yo no tengo la Solamente, culpa. no voy a decir nombres, escuchen nomás. Y sobre el tema del aborto terapéutico. Bueno, el aborto terapéutico ya está aprobado, ya hay No, pero digamos, ¿cuál es El la aborto con posición? casos de violación. En el caso de Los abortos terapéuticos no, pues. No, pero- De violación. a favor de la despenalización del aborto en casos de Pero violación. lo que es realmente, porque yo sé, tú me has dicho no me hace creer, no es que no te creas, sino que me quedo con la imagen de Julio Humán diciéndome lo que yo creo es diferente a lo que no, o sea... Sí, no. ¿Tú lo ya te voy a crees? decir. O sea, lo realmente- creo y te voy a explicar por qué. Ah, Porque el 60% de los casos de violación son en niñas. así es. Y tenemos que encontrar una solución. Me parece O sea, no puede correcto. ser. O sea, simplemente. Además porque, obviamente, si no hay una ley que los ampare, igual van a abortar y en peores condiciones. Eso es clarísimo. Limpio, solucionar el problema, ¿eh? Si me dices que le vas a dejar el ICC a la cerveza, voto por ti. De verdad, weón. Güey, hay una cosa. Yo quería cerrar el asunto, pero este espacio que me parece súper importante es el tema de la situación económica global versus la situación económica peruana. ¿Ok? La situación económica global no anda bien. ¿Ok? Ya hay varias proyecciones de que hay una desaceleración en ciernes, ¿no es cierto? Ha caído los precios de los commodities. Una de las preguntas en ese sentido es ¿por qué las gasolinas siguen siendo tan caras si el barril de petróleo ya no cuesta 5 o sino 35? Claro. Esa es una. Y la segunda es, precisamente por eso, eso es reflejo de una desaceleración global relativamente importante. Europa no crece dinámicamente, Estados Unidos no crece dinámicamente, Asia no crece dinámicamente. Hay fuertes sospechas de que el maquillaje de los números chinos se va a ir despintando un poco más y se va acercando a 6 el crecimiento, ya no es el 7 del plan quinquenal de hace 2 años.
Y Perú, en medio de todo esto, ¿qué onda? Porque lo que tú me estás diciendo cuesta un montón de plata, de alguna forma. Estas cosas que nos has contado a nosotros, que nos has dicho, esto puede salir, con esto podemos caminar, son cosas que cuestan muchísimo dinero. Como los ingresos magros, ya tenemos déficit fiscal, es chiquito, pero ya tenemos. ¿De dónde? ¿Cómo? O sea, los siguientes 5 años van a ser complicados porque encima tenemos un niño en ciernes, ahí amaneció inundado Lima, y viene más complicado todavía. Entonces, tienes desaceleración, tienes proyectos que no se van a hacer, tienes menos transferencias a las regiones, eso está generando descontento, y lo que es una olla de presión con la gente. Y en general vas a tener menos recursos para lidiar con todas estas cosas y al mismo tiempo hacer reformas. ¿Qué va a pasar con Perú? A ver, hay que hacer lo que hemos debido hacer hace 2 años. O sea, Pero no tenemos plata. No es cierto. Ahí está. Por ahí quería comenzar. No es cierto. El día de hoy, el Perú de los últimos años, en los últimos 10 años, el Estado no ha podido gastar ni siquiera el 80% de su presupuesto. Ese 20% que no ha podido gastar año y año se ha ido a una cuenta corriente de todos los peruanos, que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal. ¿Sabes cuánto suma? Casi 10.000 millones de dólares que están ahí. Después, el nivel de deuda del Perú es 20%, Sí. uno de los más bajos del planeta. Pero aguanta, sigue siendo 20% hace como 8 años ya. Bueno, Lo que significa que se ha estancado la reducción y se sigue pateando la deuda y reprogramando. bueno, igual, el nivel de deuda es bajísimo. Es bajísimo, ¿Qué te sí. dice eso? ¿Qué te dice eso? Si viene una desaceleración, Tenemos- tú utilizas esos claro. recursos para hacer una política contracíclica. ¿Qué significa contracíclica? Si yo veo que mi empleador me dice que me va a pagar menos sueldo porque le va mal, yo saco de mis ahorros para pagarle el colegio a mis hijos, para comprar los alimentos que necesito. Eso sí tienes ahorros. Entonces, exactamente. Y el Perú ha acumulado una cantidad de ahorros y en este momento tenemos que utilizarlas Claro. para invertir en las cosas que son necesarias. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque tenemos a los dinosaurios que vienen de los Hemos 90. estado Rolando, pobrecito Rolando. Sí, lo estamos usando Rolando un montón. Los dinosaurios pues son esos que le tienen miedo a todo, que vienen de inicios de los 90 administrando el centavo, en donde no quieren gastar nada, en donde piensan que todavía estamos en el Todavía están en la idea de en donde están ahorro, con la claro. mentalidad del Del ahorro. ahorro, claro. El MEF tiene a los discípulos de los que crearon el estado de la escasez. El día de hoy tenemos la herencia del estado de la escasez en un país que está apostando por el progreso. ¿Alonso es así? Es que lamentablemente el ministro de Economía no maneja el MEF. El MEF lo manejan los mandos medios. Cuando lleguemos al gobierno... Pero cuando Alonso Seguro te dice en una entrevista en el comercio, que apareció hace 2 semanas o 2 o 3, después del CADE precisamente, y te dijo, yo soy tu ministro de Economía y te estoy diciendo que no tenemos tanta plata. Ya, eso no es cierto. Así de plano. Eso no es cierto. Yo voy a utilizar, mi gobierno va a utilizar parte del fondo de estabilización y lo que sea necesario para defender nuestro crecimiento. Oye, por favor, los peruanos nos hemos sacado la mugre en los últimos años. Hemos comprado nuestro departamento, nuestra casita, nuestros ahorros, llevar a nuestros hijos a una mejor educación. Y ahora nos dicen que todo lo vamos a perder por incapacidad del gobierno. Una cosa es que venga la desaceleración y que nos agarró desprevenidos. Ya pues piña, nos fregamos. Pero si hemos acumulado todo esto para protegernos, nos hemos comprado una lanza, una espada, un escudo, y de repente viene el enemigo y ¡plum!, te calateas y no pasa nada, no te pases. O sea, tenemos que defendernos. Estamos acostumbrados La política, ya a esta vaina. No, estamos acostumbrados. no te pases. También, estamos acostumbrados, por ejemplo, con esta vaina del Fonavi, ¿no? Que uno raba, Y te otra cobra 7% cosa- al final, que hoy nada. Oye, Sí, y otro pasa. muy concreto es la tramitología. O sea, parte del problema de la desaceleración es que el gobierno no ha podido gastar lo que es inversión pública. Ok. ¿Y por qué no lo ha podido gastar? Por 2 razones. Porque los trámites son una pesadilla para construir las obras públicas. Y segundo, porque los gobiernos regionales, que son los que tienen que gastar parte, ha habido renovación de autoridades. Entonces, cuando llega un nuevo funcionario, se pone a pensar, oye, ¿cómo es esto? A entender, se demora. Entonces, ahí tenemos que hacer 2 cosas. Primero, una simplificación masiva de trámites en el acto, comenzando por obras de infraestructura. Y lo segundo, implementemos los fideicomisos para los gobiernos regionales. ¿Qué es un fideicomiso? Como hacen en Colombia. La mayor parte de los proyectos de inversión pública en Colombia son fideicomisos. Creas las cajas municipales o un consorcio de bancos, se acabó. Ustedes van a administrar los desembolsos y la ejecución de las carreteras. Ya no más coimas, ¿Y si ya es no una más porquería? demos. ¿Cómo? Y se hacen porquería y media.
¿Quiénes? No, el fideicomiso es una entidad No, yo sé No, que de es privada. como están yo- haciendo es cuando una tienen privada plata. que es además regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, tiene una Ah, o regulación. sea, tú estás hablando de un fideicomiso privado. Privado. Ah, ya, esa parte no. Entonces, el gobierno regional, primero, las obras se hacen más rápidamente. Ujú. Segundo, la corrupción se reduce, no se elimina completamente, pero se reduce. Tercero, tienes una carretera de buena calidad, porque el fideicomiso además no solo se encarga de los desembolsos, sino hace la verificación Exacto. física Tiene que, es como de que la cuando carretera tienes esté bien. una inversión. No, pero además hay que hacer una reforma enorme en esa cuestión, porque, por ejemplo, tiene plata para hacer la carretera, pero no tiene plata para mantenerla. O los Eso gobiernos es regionales ridículo. que hacen, Exactamente. que hacen estadios en donde la capacidad del estadio Así es, es es mayor. mucho 4 veces la del pueblo. Claramente, pero o sea, sí hay problemas, o sea, de estructurales grandes que vienen no solamente o sea, que no solamente son responsabilidad del gobierno regional, sino de la forma en la que está ordenado el gasto. O sea, lo que te estoy diciendo ahorita me parece muy flagrante. El hecho de que tú tengas plata del canon para hacer una pista, pero que esos mismos recursos no los puedes usar para hacer el mantenimiento de la pista y la pista se rompe. Ya. Entonces después es que dentro de 4 años hay que hacer uno nuevo. Y no tiene el menor sentido. Y ese es el ordenamiento que está en este momento. Así es, y eso es ¿Ves? culpa también de los dinosaurios. Claro. ¿Por qué? Porque existe esta Han dicho seguro del mentalidad dinosaurio. no, al sistema. Deja de comerte las uñas. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque en esa mente anticuada y obsoleta creen que inversión es fierro y cemento. Exacto. Pero la inversión no es solo fierro y cemento, la inversión es educación, la inversión ¿Qué es piensas de salud, beca 18? que es una muy buena idea, pero con un impacto muy limitado. Nosotros Muy lo vamos chiquito. a ampliar. Porque, a ver, tú me vas a decir que los problemas de beca estudiantil solo es un problema de la población en Eso es, extrema pobreza. claramente, No, eso es, yo he pertenecido a clase media emergente. Ajá. Y yo nunca tuve plata para poder educarme. En la católica, bueno, terminé con beca en el colegio, la católica me la pagué entero chambeando, la maestría crédito estudiantil, el PhD fue por, Eso me pasó a mí. por una beca de la me parece universidad. bastante injusto también. el ¿Tu tema de- PhD? No, idiota. El único PhD que pido yo es de Pizza Hut del libro. No, yo creo que podemos pasar ya el cuarto bloque, lo cerramos ahorita. Sí, lo cerramos. Cerramos esto y vamos al cuarto bloque. Sí, claro. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se va la luz. Alan. Regresó. Ya estamos en el cuarto bloque. Ya cerramos.